Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Liturgia. Las reuniones están autorizadas los fines de semana, única y exclusivamente hasta las 12 del mediodía. Así que no podremos realizar actividades como sociedad de jóvenes y otros cultos regulares o reuniones presenciales, como tampoco las reuniones de grupos pequeños durante la semana hasta nuevo aviso. Nuestra actividad de culto debemos restringirla a un tiempo máximo de hora y media. Las personas que van a participar de la programación litúrgica deberán encontrarse a una distancia de 4 metros del público. Se reducirá el número de cantantes y participantes con instrumentos. Además de cumplir con el distanciamiento, no deberán compartir instrumentos y micrófonos. El servicio de canto y alabanza debe ser reducido, recordando que solo tenemos hora y media máximo para llevar adelante el servicio religioso, y también porque al cantar realizamos esfuerzo de voz, aumento de su volumen y propensión a producir más saliva y expulsión en gotas de la misma, y esto es un vehículo de contagio, por lo tanto se recomienda su reducción al máximo. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Feliz sábado para cada uno de ustedes que hoy toman el tiempo para conectarse con nosotros en adoración. Una vez más, utilizando las herramientas tecnológicas como lo es YouTube en el canal de Comunicaciones UBOC y la red de emisoras Hub Radio Venezuela. Para cada uno de nosotros es un placer estar contigo, congregarnos así sea a través de este medio. Y como no, si este mes estamos iniciando trimestre, estamos iniciando una nueva estrategia como lo es el Pásalo en cada una de nuestras iglesias. Es un nuevo inicio para muchas cosas, sobre todo recordando que este espacio Sábado de Esperanza se ha preparado especialmente para que cada uno de nosotros se conecte con nuestro Dios. En este momento vamos a orar para poder iniciar y así aprovechar el tiempo con toda nuestra programación. Oremos. Gracias, querido Dios, por las bendiciones que nos das. Gracias porque estás con nosotros. Gracias por cada nuevo inicio que nos permites en nuestra vida. Todas estas cosas, Señor, te las pedimos, pidiéndote también tu compañía en este programa, en el nombre de Jesús. Amén. El cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios, y las flores al abrirse buscan el calor del sol. Pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da. Me inspira cada día para amarle más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Sí, mi Señor, esto para mí.
conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo, sí, por qué es. Él me guía a cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él, mi Dios y mi Señor, es todo para mí. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él, mi Dios y mi Señor, es todo para mí, es todo para mí, para mí. Iniciando un nuevo trimestre con el título Descanso en Cristo. Sí, porque a Dios le interesa que nosotros tengamos oportunidades para descansar. Esta semana estuvimos estudiando cómo vivir en una sociedad 24/7 y estuvimos viendo todos los aspectos que nos llevan en una carrera sin fin, una carrera contra el tiempo en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Repasemos a continuación. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie Descanso en Cristo. Lección 1. Cómo vivir en una sociedad 24/7. La razón número 1 para cambiar de teléfono móvil es que el que tenemos actualmente es tan lento como un caracol. No soportamos que nuestros celulares se queden pensando por mucho tiempo. Para muchas personas, ver en la pantalla ese pequeño círculo que gira y gira es más estresante que ver una película de terror. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo completamente acelerado y queremos que todo funcione al mismo ritmo. Eso genera un gran problema. En nuestro mundo actual, no solo se exige teléfonos cada vez más veloces, computadores cada vez más veloces o servicios cada vez más veloces, sino que se exige que las personas vivan a un ritmo cada vez más veloz. Pero, un momento, no somos teléfonos celulares, somos seres humanos que nos vemos atrapados en una sociedad que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y cuando recordamos que no somos máquinas, entonces pensamos: no puedo seguir así, esto tiene que parar. Yo no soy una máquina. ¿Pero por qué tan rápido? ¿Podrían dejar de apurarme? ¿Alguien quiere jugar conmigo? ¡Es que no hay tiempo! Si te parece una historia conocida, posiblemente hayas quedado atrapado en una red llamada Sociedad 24/7. La mala noticia es que no es posible tomar un cohete espacial y mudarnos a otro planeta. La buena
es que a la luz de la Biblia sí podemos aprender a vivir en medio del agitado ritmo de este mundo. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿cómo podemos hallar descanso en medio de tanto ajetreo? En primer lugar, dando al descanso el lugar que le corresponde. Los teléfonos móviles vienen con un manual de instrucciones. ¿Saben cuántas personas leen ese manual? Siendo honestos, casi nadie. No tienen tiempo ni para leer. Buen punto. Lo cierto es que el fabricante del teléfono brinda allí toda la información necesaria para extender al máximo la vida útil del equipo. Aunque, como hemos dicho, nosotros no somos teléfonos celulares, sí hay algo que tenemos en común. Nuestro Creador también nos dejó un manual para vivir al máximo y ser felices, la Biblia. Desde sus primeros capítulos, la Biblia hace un énfasis especial en el descanso. Nuestro Creador sabía que esto era una necesidad, no una opción. Entonces incorporó ciclos en el tiempo para ofrecernos una oportunidad de descanso físico, la noche, que se hizo para dormir, no para trasnocharse, y el sábado, un día para hacer una pausa y descansar en Cristo. Tan importante es el descanso para Dios que un día Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2 a sanar y enseñar. Cuando volvieron, se encontraron con su maestro cerca a Betsaida y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Pero Jesús estaba preocupado por sus discípulos y su bienestar físico y emocional. Acababan de regresar de un extenso viaje misionero y aunque era importante que compartieran sus victorias y fracasos, Jesús detiene todo, llamándolos primero a descansar. Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Lo notan? Jesús estaba más preocupado por el descanso de sus discípulos que ellos mismos. Tanto impactó esto a los 12 apóstoles que este relato aparece registrado en los 4 evangelios. Oigan bien, si para Dios es importante que descansemos, todos debiéramos darle al descanso el lugar que le corresponde. En segundo lugar, aceptando la invitación de Dios a descansar. Para que no nos queden dudas de que Dios se preocupa por nuestro bienestar, miremos en el Antiguo Testamento algunos términos que hacen alusión al descanso. Estos términos están en hebreo, que es el idioma del Antiguo Testamento. Shabbat, que significa cesar la obra, descansar o, ¿por qué no?, tomar unas vacaciones. ¡Qué rico! Me gusta Shabbat. Nuak, que también significa descanso o detenerse y es el que se usa en el 4º mandamiento. Shakat significa estar quieto, tranquilo o tener paz. Ragá, cuando Dios quiere advertir que lejos de Él no hay descanso, usa este término. Shakab, usado para acostarse a dormir y para un descanso que no nos gusta mucho, estar muerto. Tienes razón, no me gusta. A mí tampoco. Bueno, por si fuera poco, en el Nuevo Testamento también encontramos algunos términos, ahora en griego, que hacen referencia al descanso. Hesichazo, que hace alusión al descanso sabático y a una vida tranquila. Katapauo, usado en Hebreos 4 como brindar descanso. Y una que les va a encantar, Anapauo, que puede referirse al descanso físico o moral y fue el que usó Jesús en su famoso llamado de Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Lo notan? Jesús nos llama a todos a descansar. Es una invitación que no deberíamos resistir. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el Señor llama y llama a sus hijos incesantemente a descansar en sus brazos de amor. Y en tercer lugar, entendiendo que sin Jesús no hay un verdadero descanso. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Una imagen en 2D o en 3D? ¡En 3D! Obvio, es más real. Bueno, generalmente se habla del descanso en 2D, es decir, en 2 dimensiones, la dimensión física y la emocional. Eso no está mal, pero hay un descanso superior, el descanso en 3D, el de las 3 dimensiones, descanso físico, emocional y espiritual. Un día Baruch,
el escriba del profeta Jeremías, angustiado por tanto dolor que lo rodeaba, exclamó: ¡Ay de mí ahora! ¿Por qué ha añadido Jehová tristeza a mi dolor? Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Estaba de terapia el pobre Baruch. Tocaba enviarlo a un vida sana. Pero créanme que no era solo Baruch el que se sentía así. Eran tiempos difíciles. Llevaban más de un año en incertidumbre por una amenaza llamada Babilonia. Nabucodonosor había atacado la ciudad y se había llevado cautivos a algunos de los príncipes y a parte de los utensilios del templo. A este dolor se añadía la tristeza de los mensajes de destrucción que Dios estaba enviando a través de Jeremías. Baruch estaba bajo un terrible cansancio emocional y no conseguía hallar descanso para él. ¿No se les parece un poco a nuestra realidad? Hoy vivimos bajo otro tipo de amenazas que parecen no tener solución. Millones en el mundo, como Baruch, están cansados de esperar y esperar por tiempos mejores, mientras todo parece empeorar cada día. Pero ¿saben? Dios le hizo una promesa a Baruch que le traería paz a su vida. He aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Hay una gran diferencia entre estar o no estar de parte de Dios. Sin Jesús podemos dormir 8 horas al día, descansar todos los fines de semana, irnos de vacaciones a Cancún y jamás encontraremos un descanso en 3 dimensiones. Pero con Cristo no necesitamos ir a ningún destino paradisíaco. Él ya nos ha provisto para nosotros el descanso físico, emocional y espiritual, el descanso en 3D, ese verdadero descanso que tanto buscamos, solo lo hallamos en Cristo. Si le das al descanso su debido lugar, si atiendes el incesante llamado de Dios a descansar y si aceptas que solo en Él hay verdadero descanso, no importa lo que esté pasando en el mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestras casas, pase lo que pase, podremos decir como el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la nueva serie Descanso en Cristo. Ya puedes adquirir en tu librería Yadpa más cercana el libro Una hora de reflexión, una valiosa herramienta para el verdadero descanso. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. El relato misionero de hoy nos recuerda que no hay excusa, no hay temperatura, no hay distancia que nos impida predicar el Evangelio. Escuchemos el relato a continuación, que se titula Evangelio Ártico. ¿Dios estableció el sábado o el domingo como su día de reposo? Esta pregunta surgió en los humildes comienzos del movimiento adventista del séptimo día en Norteamérica, a mediados del siglo XIX. En aquel tiempo, miles de cristianos anhelaban una mayor comprensión de la profecía bíblica, y hubo un grupo en el nordeste de Estados Unidos que reconoció al sábado, el séptimo día, como el día de reposo. Estos dos pilares, la profecía bíblica y el sábado, sentaron las bases para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En 1863, los nuevos guardadores del sábado se organizaron oficialmente como denominación, con 3.500 miembros que adoraban en 125 iglesias. Hoy, la división norteamericana de la Iglesia Adventista representa más de 1,2 millones de miembros, abarcando desde Bermudas, en el continente, hasta Palau. Es una región con una gran diversidad, y eso demanda diferentes enfoques. Aquí los miembros de iglesia sirven a sus comunidades de distintas maneras. Muchos siguen el método de Cristo, que comienza llevándolos a mezclarse con las personas, a simpatizar con ellas, suplir sus necesidades, ganar su amistad e invitarles a seguir a Cristo.
Los adventistas de toda Norteamérica están ministrando a grupos tales como los americanos nativos, los nativos de Alaska y personas de primeras naciones, donde quiera que se encuentren. En lugares como Alaska, a veces puede resultar difícil de alcanzarlos. Para la vida del pueblo, diría que la única palabra que me viene a la mente es muy aislada. Algo así como un país del tercer mundo. Muchos chicos sufren por tener padres alcohólicos y abusivos. Literalmente, abuso verbal, abuso sexual, abuso físico. Y encuentran seguridad en la iglesia. Eso es lo que básicamente entrega Misión Ártica. Brinda seguridad a chicos que tratan de sobrevivir esta epidemia del alcohol y drogas que todavía entierran sus uñas en el tejido mismo de la cultura y el pueblo nativo de Alaska. El mayor impacto que produce tener campamentos de día en las ciudades es mostrarles que se puede salir de este ciclo, que haya alguien ahí para mostrárselos. Eso es realmente el amor. Con los campamentos de día, ellos pueden hallar una salida. Muchos no pueden conseguir agua potable. Vienen aquí a buscar agua para beber o han participado del programa del Banco de Alimentos que comenzaron aquí. Nuestras propias familias también han recibido la ayuda humanitaria para nuestro pueblo. Sí, tenemos un increíble patio trasero. Al mismo tiempo, somos un campo misionero en las líneas frontales. En el norte de Canadá, la población nativa Primeras Naciones enfrenta luchas similares a los nativos de Alaska. Nunavut es el territorio más nuevo, más grande y más al norte de Canadá. Es un área inmensa, escasamente poblada, con tundra, montañas escarpadas y aldeas remotas que solo son accesibles en bote o en aeroplano. Hay un pequeño grupo de adventistas en un área remota de Nunavut que inició esfuerzos misioneros para alcanzar a sus vecinos. Sus oraciones y ayuda por medio de la ofrenda misionera son el motor para trabajar en lugares difíciles de alcanzar como este. Como en los primeros días del movimiento adventista, tenemos la oportunidad de compartir el mensaje de esperanza a la división norteamericana. Gracias por apoyar la obra misionera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Visualizar el canal de Hope Channel Interamérica en tu dispositivo móvil es fácil y sencillo. Para descargar la aplicación, ve a la tienda de Apple o Android en tu celular, escribe en el buscador Hope Channel. Una vez instalada, abre la aplicación. Seguidamente selecciona en la esquina superior izquierda la opción Menú. Dirígete a la sección de ajustes, presiona la opción de canal y selecciona Hope Channel Interamérica en español. Finalmente presiona Aceptar. La aplicación te dirigirá automáticamente a tu canal. Disfruta y comparte Hope Channel Interamérica, construyendo puentes, transformando vidas. Hope Channel, transformando vidas. En el pueblo de Belén vivía un niño llamado David. Siendo el menor de sus 7 hermanos, cuidaba las ovejas de su padre Isaí, pues sus hermanos estaban encargados de otras labores, según ellos más importantes. David aprendió a defender las ovejas de leones, osos y de todas las fieras que acechaban, siempre arriesgando su vida por ellas y siendo muy hábil en defenderlas. En los momentos de descanso tocaba el arpa y cantaba salmos dedicados a Dios, buscándolo en todo momento. Dios se agradó tanto de David que envió al profeta Samuel para que lo ungiera como rey de Israel. Pues Saúl, que era el rey de esta nación, no era obediente a Dios y quedaba descalificado para seguir ocupando un lugar tan importante.
Samuel hizo lo que Dios le había mandado y ungió a David delante de su familia. Tiempo después, David fue enviado por su padre Isaí con alimentos para sus hermanos. Ellos se encontraban en el campo de batalla sirviendo en el ejército del rey Saúl, rey de Israel. David encontró a sus hermanos, pero mientras hablaba con ellos, salió el gigante Goliat, un temible filisteo que intimidaba todo el ejército de Israel con su gran estatura, su monumental corpulencia y sus majestuosas armas. Este gigante salía todos los días al campo de batalla a retar a los israelitas a que alguien se enfrentara con él. Saúl y todo su ejército se atemorizaban cada vez más. Pero cuando David escuchó esto, le dijo al rey Saúl: «Yo lo enfrentaré, Dios está conmigo». Esto le sorprendió al rey, y viendo que era un simple muchacho cuidador de ovejas, le dijo: «Goliat es un hombre de guerra y tiene demasiada experiencia en batallas. Tú no podrías contra él». A lo que David, con mucha firmeza y convicción, respondió: «Yo cuido del rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva a una oveja del rebaño, yo lo persigo y libro la oveja derrotando sea al oso o al león. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo». Con mucha confianza, David se preparó, tomando su honda y 5 piedras lisas del río. Llegó entonces a la línea de batalla, en la cual ya estaba el gigante Goliat. Él comenzó a burlarse de David, porque era solo un muchacho, pero David no se dejó intimidar y con seguridad y convicción le dijo a Goliat: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te derrotaré». Sin vacilar, David hizo girar su honda con una piedra y la lanzó con gran velocidad, tanto que se incrustó en la frente del gigante. Y como era tan grande, cayó e hizo un gran ruido. «¡David derrotó al gigante!», exclamaban todos mientras celebraban. David había librado a Israel de sus enemigos. De esta manera, Dios comenzó a cumplir su plan y a engrandecer a David delante de todos. Los valdenses lo perdieron todo cuando pusieron a Dios en primer lugar. Aún así, no se rindieron. ¿Cómo puede su ejemplo ayudarnos a poner a Dios en primer lugar hoy? En el siglo XII, la Iglesia Católica Romana prohibió que la gente normal leyera y entendiera la Biblia. Los que desafiaban la autoridad de la Iglesia, en especial la del Papa, eran perseguidos. El papado se convirtió en la bestia apocalíptica descrita en la Biblia. Durante este periodo oscuro de la historia de la humanidad, Pedro Baldo renunció a su riqueza para ayudar a los necesitados. El movimiento valdense comenzó en Francia cuando algunos predicadores laicos abandonaron voluntariamente la prosperidad mundana para vivir una estricta devoción a la Biblia. El principal objetivo de los valdenses era lograr que la palabra de Dios estuviera disponible en una lengua accesible. En 1179, Baldo y uno de sus amigos tuvieron que explicarles su fe al Papa y a otros 3 miembros del clero. Los resultados de la reunión no fueron precisos, pero las ideas de Baldo fueron condenadas en el mismo año durante el Tercer Concilio de Letrán. Baldo y sus seguidores crearon un sistema en el que iban en secreto de pueblo en pueblo, hacían reuniones con pequeños grupos de valdenses en los que confesaban sus pecados y celebraban servicios de adoración. Los predicadores valdenses eran conocidos como barbas.
Se suponía que cada grupo debía albergar algún barba y ayudarlo en secreto a organizar el próximo viaje a la siguiente ciudad. Los valdenses perdieron sus posiciones en la sociedad y finalmente tuvieron que escapar a las colinas y cuevas. Siguieron poniendo a Dios en primer lugar y enseñando las Escrituras a todos los que pasaban por su camino. Su movimiento fue una luz en la oscuridad. Fueron los precursores de la Reforma Protestante, representando un grupo especial de personas que se negó a poner su comodidad por encima del reino de Dios. Somos invitados hoy a sacrificar nuestra comodidad y, si es necesario, todo lo que tenemos para compartir la verdad de Dios y su plan de salvación con otros. Los valdenses pusieron a Dios en primer lugar, incluso cuando les costó todo. Su valentía nos inspira hoy. Jesús renunció a todo para redimirnos y su amor nos inspira a poner su reino en primer lugar de nuestras vidas. Al devolver nuestros diezmos y las ofrendas regulares, seamos desafiados a poner a Dios en primer lugar. Hoy nuestros templos están cerrados. Tampoco podemos reunirnos con nuestros grupos pequeños. Pero la iglesia sigue más viva que nunca. Así como los primeros cristianos, cada hogar se ha convertido en una casa de esperanza. Mientras el mundo está en pausa, nuestra fe sigue viva. Adoramos el día sábado. Descubrimos nuevas maneras para seguir hablando a otros del amor de Dios y de su segunda venida. Pero muchos miembros fieles se preguntan, ¿cómo podemos devolver a Dios aquello que le pertenece? Para hacerlo, tienes dos alternativas. Puedes hacer una transferencia directa a la cuenta de tu asociación o misión, utilizando los datos que aparecen al final de este video. Después envía una fotografía del comprobante al tesorero de iglesia por correo electrónico o WhatsApp, junto con todos los datos que se colocan en el sobre tradicional. No olvides detallar los montos de diezmos y ofrendas. Si no te es posible realizar una transferencia, guarda tus diezmos y ofrendas en un lugar especial y ponte en contacto con tu pastor para conocer la forma de hacerlos llegar a la tesorería de tu iglesia. Tus diezmos y ofrendas son resultados de tu fidelidad a Dios y permiten que la obra del Evangelio siga adelante. Cuando Dios quiere darnos un mensaje, hace repetitivas cada una de las cosas que debemos presentar. El capítulo 7 de la serie Linaje nos presenta el trabajo misionero que hicieron los valdenses. Aprendamos y repitamos estas conductas, pues tenemos un mensaje que dar. Disfrutemos a continuación. Linaje. Episodio 7. Los valdenses, un movimiento misionero. Después de ser perseguidos en los valles bajos, los valdenses se trasladaron aquí a los valles más altos. No lo hicieron con el propósito de vivir como ermitaños, sino que huían de la persecución. Cuando llegaron a estos valles, intentaron vivir como siempre lo habían hecho, y esto significaba continuar preparando misioneros y entrenar a los jóvenes para estudiar y enseñar la Biblia. Aquí tenemos el Colegio de los Barbs, que se alza como un ejemplo de lo que habían sido las numerosas escuelas que estuvieron esparcidas por todos los valles, donde enseñaban y preparaban a los jóvenes para ser misioneros por toda Europa. Aquí en el Colegio de los Barbs se encuentra una mesa para copiar la Biblia. Es un lugar donde los alumnos copiaban la Biblia a mano de principio a fin de forma meticulosa. La Biblia era muy importante para los valdenses, la tenían en su propio idioma. Formaba la base para la adoración de la congregación.
También habían sociedades de jóvenes que se reunían para memorizar grandes partes de la Biblia. Después de estudiar aquí en los colegios de los valles, los alumnos eran enviados fuera a las grandes universidades a lo largo y ancho de Europa. Conocemos algunos de los países a los que fueron: Inglaterra, Escocia, Francia, España, Alemania, República Checa, Polonia, Lituania, Bulgaria y Croacia. Iban para estudiar, para llegar a ser médicos, enfermeros o abogados. Estudiaban diferentes materias, pero su propósito primordial era ser misioneros encubiertos y llevaban con ellos la Biblia. También enviaban algunos misioneros que iban como trabajadores. Podían ser obreros, artesanos o comerciantes de paso. Llevaban la Biblia con ellos. Se mudaban o viajaban a diferentes partes de Europa. Al ser ilegal llevar la Biblia, cogían sus abrigos y descosían las costuras entre la tela y el forro. Escondían unas cuantas páginas de la Biblia. Viajaban con solo unas cuantas páginas de la Biblia, no la Biblia completa. Cuando encontraban a alguien a quien podría interesarle el Evangelio, sacaban los manuscritos del forro del abrigo y compartían la verdad de la palabra de Dios con ellos. Puede que tú estés trabajando en la consulta de un médico o como enfermero en el hospital. Quizá eres maestro en la escuela o abogado en un buffet. No estás ahí simplemente para cobrar un sueldo, un salario y pagar las facturas. Estás ahí como misionero. Dios te ha puesto ahí con un propósito específico. Hay alguien en tu trabajo a quien solo tú puedes alcanzar. Y lo mismo si eres estudiante. El motivo que tenían para ir a estudiar no era conseguir el mejor diploma. El motivo era ser misioneros en las mayores universidades de Europa. Hoy tú puedes ser un misionero en una gran institución. No estás allí solo para alcanzar la excelencia académica. Estás en ese lugar también para encontrar personas con las que puedes compartir el Evangelio. Hay otra cosa que aprendemos de los valdenses, y es cuán importante era para ellos la Biblia. Si ellos llevaban únicamente unas cuantas páginas escondidas en sus abrigos y luego las compartían con otros, ¿cuánto más nosotros deberíamos aprender de memoria partes de la Biblia? Deberíamos emplear más tiempo en estudiar para conocer la palabra de Dios y poder compartirla estemos donde estemos. Los valdenses son un ejemplo a imitar. Ojalá nos inspiren a servir. Ojalá nos animen a estudiar, estemos donde estemos. Por supuesto que siempre es un gozo escuchar a los siervos de Dios trazar su palabra. Hoy tenemos con nosotros al pastor Osmar González, quien es el secretario ejecutivo recién nombrado para la Unión Venezolana Occidental. Gracias, pastor, por acompañarnos y estamos dispuestos a escuchar el Espíritu Santo a través de usted. Hoy es un día muy especial. Hoy vamos a hablar acerca de la oración, el ayuno y la oración. Cada primer sábado, al comienzo de un trimestre, apartamos el tiempo para compartir mensajes que nos ayuden como iglesia en esa propuesta de revivimiento y reforma. Particularmente me gustan mucho las oraciones de la Biblia. Encontramos una gran cantidad, especialmente en el Antiguo Testamento. Me impresiona la forma como Ana oró al Señor y cómo pudo escucharle. La oración de Esdras me impacta el sentido, la profundidad de aquella gran confesión, ahí registrado en el capítulo 10 del libro de Esdras. Pero hoy vamos a dedicarnos a estudiar una en particular, una oración bien sencilla, pero que a la vez ilustra la condición del pueblo de ese tiempo. Estamos hablando de la oración de Nehemías. Vayan conmigo al libro de Nehemías en su primer capítulo. Allí encontramos, y vamos a ubicarnos en el contexto del estudio de hoy. Nehemías capítulo 1 y parte del capítulo 2. Vamos a dedicar los próximos minutos a profundizar
en el mensaje de Dios, el mensaje de la oración para hoy. Comenzamos allí en ese primer versículo donde dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por los judíos que habían escapado, los que se habían salvado de la cautividad, y por Jerusalén. Aquí comenzamos a ver inmediatamente que el momento en el cual Nehemías cumplió ese sagrado ministerio al cual el Señor lo llamó. Nehemías, cuyo nombre significa Jehová consuela, nada más apropiado que para dirigir al pueblo en ese momento cuando realmente necesitaba más que un consuelo, necesitaba un líder que se pusiese al frente de este gran cometido como es la restauración del muro y la ciudad. Dice que aquí la Biblia que en el mes de Quisleu, en el año 20 del rey Artajerjes. Es importante que entendamos el contexto en el cual está escrito este mensaje. Ustedes saben que después de la conquista de Babilonia, conquista a Judá. Luego, cuando cae Babilonia, vienen los medos y los persas. Ahí está el gran rey Ciro. Lo encontramos allí en contacto con aquellos primeros hombres que decidieron regresar después del exilio. Está Zorobabel. Estamos hablando del año 537 antes de Cristo. Luego viene el rey Cambises. Allí encontramos entonces un bache dentro de la historia, el falso Ismerdi. Pero luego viene Darío I. La experiencia esa la conocemos un poco más allí en Daniel, la experiencia de Daniel en el foso de los leones. Seguidamente viene el rey Jerjes, la historia de Esther. Y finalmente llegamos al rey Artajerjes I. Ya llegamos al año 444, justamente lo que registra aquí. El año 20 del rey Artajerjes, precisamente cuando ahora Nehemías, copero de Artajerjes, va a enfrentar uno de los desafíos más extraordinarios de la historia bíblica. Regresar a su tierra y poder llevar al pueblo a comenzar uno de los proyectos más desafiantes de la historia judía. Es decir, entre Zorobabel y Esdras estamos hablando ya de unos 70 años. Luego 13 años entre Esdras y Nehemías. Es decir, que Nehemías es el tercero de los 3 grandes reformadores posexílicos. Esto ya nos ubica en el contexto de que estamos hablando del año 444, cuando el pueblo estaba realmente en una condición como lo describe aquí. Cuando su hermano Hanani regresa con otros judíos y viene a decirles entonces la condición en la cual se encuentra el pueblo allí, y Jerusalén especialmente, la ciudad y la condición de la ciudad, esto impactó profundamente el corazón de Nehemías. Y le dijeron, versículo 3, el resto, los que se salvaron de la cautividad allí en la provincia, están en una situación muy difícil y vergonzosa. 2 palabras que describen realmente la condición del pueblo. Una situación difícil. Y difícil porque justamente los muros estaban destruidos, las puertas estaban quemadas. Allí cerca a ellos vivían entonces los samaritanos, que los tenían acosados, que se burlaban de ellos y no lo dejaban realmente hacer algo para reconstruir la ciudad. Esa era la condición. Y cuando yo miro la condición hoy, hablando espiritualmente, puedo comprender también que los líderes que el Señor levanta hoy tienen un propósito bien claro y bien definido. Cuando miro esto, me hace recordar Génesis 1, los primeros versículos, cómo estaba la tierra desordenada y vacía, y necesitaba de alguien que pudiese hacer un trabajo de restauración. Dios hoy mira también la humanidad, mira su iglesia, busca líderes que estén dispuestos a hacer la obra que Nehemías ahora nos va a modelar. Dios espera que nosotros salgamos de la inactividad, salgamos de la condición en la cual nos encontramos y vayamos adelante para llevar al pueblo de Dios a una condición que hoy por hoy se requiere para la humanidad, para la sociedad, para la situación en la cual nosotros estamos envueltos. Venezuela se ha convertido hoy por hoy en un país muy complejo,
en una situación social agobiante, que requiere de nosotros una religión más allá de lo cotidiano, más allá de lo normal. Necesitamos una experiencia con Dios que realmente impacte nuestra vida. Esta era la condición del pueblo y Dios necesitaba un líder para hacer una obra extraordinaria. Nehemías, como le dije, significa Jehová consuela. Y más que un consuelo, este hombre que no era un sacerdote, no era un levita, no era un profeta, pero sí era un alto funcionario del rey Artajerjes, nada más y nada menos que su copero. Es algo extraño ver en esta historia, en esta condición. ¿Por qué? Porque está hablando de un judío de la dispersión, un judío de la cautividad. Su padre había sido un gran cortesano, hombre también que llevaba en su sangre real, como Daniel y sus compañeros. Un hombre inteligente, un hombre capaz, un hombre oportuno, como le dice la sierva de Dios, que el Señor lo escogió. A pesar de no ser sacerdote ni levita, Dios lo llamó para cumplir una obra sin precedente en la historia judía. Por eso, Dios tiene sus formas de hacer las cosas. Dios coloca a los hombres y las mujeres en una posición social o política, no sencillamente para exaltarlo, no, para que en algún momento de la historia de esa persona pueda ser un instrumento en las manos de Dios que venga ahora a interceder, a intervenir frente a la política con toda su capacidad, con todo su conocimiento de Estado para hacer cambios y para conseguir recursos, para actuar en consecuencia y cambiar definitivamente la condición del pueblo de Dios. Dios se vale de líderes dispuestos. Ahí estaba Nehemías, un hombre oportuno que Dios llamó para actuar en el momento en que más se necesitaba. Dice el resto del versículo 3 que el muro de Jerusalén estaba en ruina y las puertas fueron destruidas a fuego. Cuando Nehemías recibe esa noticia, ¿qué hizo Nehemías? Y aquí una de las primeras lecciones que quiero que hoy, sábado, nosotros podamos atesorar en nuestro corazón. Mira la actitud del líder Nehemías. Cuando oí estas palabras, dice, me senté y lloré, hice duelo por algunos días, oré, ayuné y oré delante de Jehová de los cielos. 5 cosas hizo Nehemías en una actitud de aceptación, en una actitud de reverencia que lleva a un proceso. Lo primero que encontramos aquí son 5 verbos importantes. Número 1, dice la Biblia, me senté. Y puede ser una de las cosas más cobardes que cualquier líder podría hacer, sentarse. ¿Cómo nos vamos a sentar si hay tanto que hacer? ¿Cómo nos vamos a sentar cuando hay una ciudad destruida? ¿Cómo nos vamos a sentar cuando hay tanto que hacer? Pues aquí la Biblia dice que lo primero que hizo Nehemías fue sentarse. Y cuando yo pienso en esto, yo digo, Dios mío, ¿qué significa esto? Significa que tenemos que sentarnos a reflexionar, que tenemos que sentarnos por un momento para tomar una pausa, que tenemos que sentarnos para ver de una manera clara, pedir la dirección del cielo y poder tener claro en nuestra mente el propósito de Dios. Pero aquí veo que va de una actitud de lo más sencillo a lo más complejo, de lo más superficial a lo más profundo. Se sentó. Y lo siguiente puede impactarnos mucho más porque dice, y lloré. Cualquiera de nosotros fácilmente hace esto, sentarse a llorar. Significa entonces que Nehemías era un hombre sensible a las necesidades de su pueblo. No fue un hombre ajeno a lo que estaba sucediendo. Nehemías se sentó y lloró. Pero ahora viene 3 cosas que vamos a enfatizar en esta mañana de sábado, porque la iglesia, todos nosotros juntos necesitamos hacer precisamente lo que hizo Nehemías. Dice la Biblia, hice duelo por algunos días. Hacer duelo. Mayormente en las tierras bíblicas, en aquellas personas que se dolían por alguna situación, bien sea de luto, la pérdida de un familiar, esto nos está diciendo a nosotros que necesitamos sentir en nuestro corazón el dolor y la pena por lo que está sucediendo. Nada de indiferencia. Ellos rasgaban sus vestidos, ellos echaban sobre sí ceniza
y una cantidad de otras cosas que ellos hacían. Sintió duelo, dice también aquí, ayuné y oré. Dejar de comer. No sencillamente para pasar hambre, sino para mostrar que realmente hay otras prioridades en la vida, en ese momento. Y la oración. Ahora yo quiero que nos detengamos por un momento en lo que va a ser. Aquí llevó algunos días. No olviden que estamos hablando del mes de Quisleo, y Quisleo es el mes de diciembre. Allí recibió la noticia, porque cuando nos demos cuenta en el capítulo 2, versículo 1, pasaron 4 largos meses y Nehemías seguía orando y preparándose. Yo quiero ir rápidamente a que analicemos la oración de Nehemías. Está registrada el versículo 5 hasta el final del capítulo. 5 grandes cosas. Lo primero que encontramos aquí, versículo 5, es una confesión. Te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman. Cuando tú y yo vamos a presentarnos delante de Dios, tenemos que presentarnos en la perspectiva correcta. Dios quiere que nosotros le reverenciemos y le reconozcamos, invocar a Dios. Luego nosotros encontramos a partir del versículo 6, está atento al oído, abierto tus ojos y tus oídos a la oración de tu siervo. Una palabra que se repite más de 5 veces en esta oración. No olvidemos, somos siervos, Dios es el Señor. Necesitamos reverencia para poder entender y poder recibir respuesta a nuestras oraciones. Y ahora viene la segunda parte, confesión. Tercera parte, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y los estatutos. Aunque quizás Nehemías no lo había hecho, pero se colocó allí en medio de su pueblo para confesar los pecados. Y lo tercero que hace es justamente recordar las promesas de Dios. Y luego viene la parte final cuando ellos dicen la razón, expresa Nehemías la razón por la cual expresa esta oración, y está en el versículo 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concédele ahora buen éxito a tu siervo y da gracia delante de aquel hombre. Fíjense, la razón por la cual ellos querían orar, estaban orando todo ese tiempo en preparación, en planificación, era para reverenciar el nombre de Dios. Cuando tú y yo entramos en un proyecto, cuando reconocemos a Dios, cuando le alabamos, cuando confesamos nuestros pecados y cuando le rogamos que su voluntad sea hecha, Dios tiene una respuesta. Y la respuesta vino. Lo encontramos en el capítulo 2. Se presenta finalmente delante del rey en la condición en que estaba. Había llorado mucho. 4 meses de entrega, buscando el momento preciso para presentarse delante del rey. Y tú sabes que ningún hombre podía presentarse triste o enfermo delante del rey. Era el hombre más poderoso del momento, de la historia. Y él se presentó como un copero para hacer su trabajo. Y cuando el rey lo vio, dice allí que sintió, le dirigió unas palabras y le preguntó por qué estaba así, si estaba enfermo. Pero el detalle que no puedo saltar es precisamente que fue en el mes de Nisán. Estamos hablando de marzo-abril de ese año 444. 4 meses de preparación, 4 meses de búsqueda. Cuando nosotros necesitamos que las cosas cambien, no podemos tomarla a la ligera, querida iglesia. Necesitamos dedicar tiempo para entregarnos a Dios, para planificar cada detalle. Cuando veo ahora a Nehemías actuando aquí delante del rey, entiendo que el tiempo que pasó no fue tiempo perdido, fue tiempo de planificación. Porque cada pregunta del rey tenía una respuesta precisa. Ahí desglosó delante de él una planificación estratégica nunca vista en el resto de la Biblia. Dios usó a este hombre. Y ahora, ¿cómo se presenta? ¿Qué le puede decir el rey para recibir entonces de él lo que tanto necesitaba? Mira cómo lo expresó. Esto significa que Dios le dio el tacto del cielo para poder comprender el momento, leer el momento y leer la situación. Y dice aquí la Biblia que se presentó con gran temor después de la respuesta del versículo 2, capítulo 2, versículo 2. ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces tuve un gran temor y dije, el rey para siempre vive.
¿Cómo no voy a estar triste? Y mira lo que expresa. Cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y las puertas consumidas en fuego. Mira dónde tocó. Una tecla sensible para ellos. Los sepulcros de los antepasados no podían estar abiertos así a la intemperie, siendo sencillamente violados por las personas. No. Tocó algo muy significativo para ellos. Los sepulcros de los antepasados debían ser cuidados, protegidos y no podían ser sencillamente destruidos. Y con esa sensibilidad, con ese tacto del cielo que solamente lo da todo ese tiempo de entrega y oración, el rey ahora abre una puerta grande delante de este líder para entregarle en sus manos lo que debía hacer. Y le hace la pregunta del versículo 4, ¿qué pide? ¿Qué cosa pide? Y dice aquí la Biblia, entonces oré al Dios de los cielos, allí delante del rey, como si no hubiese sido suficiente 4 meses de entrega y oración delante del rey, allí en silencio, ora a Dios y le pide, Señor, es el momento preciso cuando tengo que sencillamente recibir lo que tanto requiero. Y le dice, si place rey y a tu siervo, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Ese es el pedido, preciso y al punto. Y le presentó todo lo que él necesitaba. Entonces el rey le pregunta, ¿cuánto durará? Ahí la Biblia no registra cuánto tiempo, pero lo que sí entendemos es que ahora Nehemías se presenta delante del rey, todos los detalles. Le dijo la fecha, le pidió cartas, le pidió todo, resguardo, recursos. Y allí sencillamente recibió todo cuánto necesitaba. Este es el tipo de oración que tú y yo requerimos hoy. Oración que denote que estamos dispuestos a sacrificarnos por Dios. Quiero terminar en esta hora con el versículo 8, la parte final del versículo 8 del capítulo 2, donde dice, y me lo concedió el rey, porque la benéfica mano de Dios estaba sobre mí. ¡Qué maravilloso! Cuando nosotros tenemos éxito en lo que hacemos, no podemos tomar la gloria y la honra que es de Dios. La mano de Dios sobre Nehemías hizo posible que alcanzara este gran propósito. Lo que comenzó con una mala noticia, ahora es una buena noticia. Lo que comenzó con un aparente fracaso, ahora vemos el éxito. Con todo lo que se requería, con todos los beneficios, el cuidado. Así llegó Nehemías ahora a Jerusalén para reedificarla. Y en 52 días logró este propósito. Eso me dice a mí y te dice a ti, querida iglesia, que la oración tiene un lugar muy especial en la vida de la iglesia. La oración no obliga a Dios a hacer las cosas, pero sí dispone nuestro corazón para que la voluntad del Señor sea hecha en nosotros. Yo quiero que Dios te bendiga hoy y que nos ayude a avanzar en medio de las grandes adversidades que como familia e iglesia estamos nosotros sobrellevando. Dios está con nosotros, no perdamos la vista. Dios necesita hoy hombres y mujeres que como Nehemías estén dispuestos a ser siervos fieles para Él. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, que es como una lumbrera, es un faro en medio de la oscuridad. Allí lo vio Nehemías cuando recibió esas noticias tan desalentadoras, se colocó en tus manos. Se puso delante de ti, Señor. Él pudo sentarse, él pudo llorar, confesó sus pecados, hizo ruego, se presentó allí en ayuno y oración y tú diste respuesta de una manera tan contundente. Señor, aquí estamos nosotros también, en medio de las luchas, de las enfermedades, de la pérdida de nuestros seres queridos, en medio de un país que cada vez se hace más difícil y más complejo vivir. Señor, aquí está tu iglesia. Levántanos, Señor, como Nehemías, reformadores, para llevar adelante la predicación de tu palabra, para llevar adelante la preparación de la iglesia para tu segunda venida. Quédate con nosotros, Señor. Tú eres nuestro guía, tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro gran líder. A ti nos dedicamos. Danos la presencia de tu Espíritu Santo con nosotros, en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Definitivamente, la historia de Nehemías nos dibuja muchísimas cosas que podemos aprender y entre ellas es la manera de orar.
si hay algo en tu vida que es necesario cambiar, la única respuesta, la única salida es el ayuno y la oración. Qué bendición poder contar con cada uno de estos mensajes que nos llegan al corazón. Una vez más, estamos completamente agradecidos a Dios y a ustedes por acompañarnos en este espacio Sábados de Esperanza. Les recordamos que la próxima semana también estaremos por acá, prestos para compartir con ustedes un mensaje que llegue al corazón y que nos sane y que nos refresque. Esperamos que pasen un resto de sábado feliz y una bendecida semana. Dios les bendiga. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Procedimientos de control y bioseguridad. Las puertas deben permanecer abiertas en la entrada y salida para que los miembros no tengan necesidad de tocarlas y manipularlas. Los micrófonos deben ser desinfectados antes y después de su uso. Deben colocarse en un pedestal y no tomarse con las manos. Y si fuera necesario, entonces debe ser de uso personal y no debe ser compartido durante el culto. Las personas mayores de 60 años y los bebés y niños pequeños debieran a lo sumo abstenerse de asistir hasta pronto aviso, en especial los que han tenido síntomas de fiebre, gripe, tos y malestar general. Si atiendes un paciente con COVID o has tenido contacto con personas contagiadas en un tiempo menor a 7 días del contacto, evita asistir a las reuniones de culto. Todos los asistentes deben retirarse de las instalaciones y los alrededores del templo de manera inmediata, siempre manteniendo el distanciamiento social. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios.